18.000 personas estaban presentes aquella noche del 7 de noviembre de 1970. Llovía torrencialmente en Roma, en la capital de Italia, y allí precisamente en ese escenario también mítico, en donde siempre peleaba Nino Benvenuti, allí estaban 18.000 enfervorizados italianos, precisamente todos a favor del campeonísimo de Nino Benvenuti. Esta es ya la parte de la presentación, Nene, sí. en donde, bueno, ahí el que está saludando es el árbitro de la pelea. Así es, el alemán Rudolf Dross, que también era uno de los jueces. Exactamente, uno de los jueces. Uno de los jueces, sí. Llama la atención ver cuando termina cada round, de pedirle una libretita a un asistente y anotar él el puntaje para cada round. 18.000 espectadores. ¿Cuántos argentinos calculás que pudo haber habido esa noche? De acá de Santa Fe fueron 200. 200. Sí. ¿500 argentinos habrá habido? A lo sumo. Sí. Sí, sí. Quizás. Ponele con alguna colonia argentina que Claro. haya estado en aquel momento viviendo allí en Roma. En algún momento de la pelea se escuchan los argentinos. Sí, en algún momento de la pelea se escuchan. Ecco, vedete, il pugile argentino è coperto dalla bandiera, sulla sua destra il manager Brusa e poi ancora sulla sinistra del teleschermo Menno. Bueno, hay una parte del himno. Una parte del Sí, seguramente cortada abruptamente, sí, ¿no? sí, por supuesto, sí. Ahí está la imagen de Nino Benvenuti. Monzon nella fase iniziativa Un dell'allenamento. playboy también Sí. en esa época, Nino Benvenuti, ¿no? Aparte de un gran boxeador, pero también un playboy. Sí, incursionaba también Sí. en otros ambientes. Sí, por supuesto. Muy amigo de Giuliano Gemma. Giuliano Gemma, el actor. Así es. Hicieron inclusive una pelea, Una película. Una película. Sí. Bueno, Giuliano Gemma hizo el dólar marcado Claro, claro. en Estados Unidos. Ahí está un joven, Amílcar Brusa, Sí. con Carlos Monzón. Carlos tenía 28 años. 28 años. 28 años casi recién cumplidos porque los Sí. había cumplido el 7 de agosto de ese año. Claro. Y el asistente de Amílcar Brusa, que veíamos recién dándole agua, es José Meno. Así es, un exboxeador. Un exboxeador, un medio pesado que lo ayudó en los entrenamientos, peleaba contra Monzón, le hacía de sparring Ujú, con más de 80 kilos. claro. Y ahí está la imagen de Nino Benvenuti. Y de fondo, el aliento para Benvenuti. Para Nino, claro. Exactamente. Decíamos que Bruno Maduzzi es el entrenador, el manejador en realidad Claro, quien manejaba la carrera de de Benvenuti. de Benvenuti. Sí. Un Benvenuti que había participado en los Juegos Olímpicos Claro. del año 64. 64. Así es, y 64. había sido campeón olímpico. Campeón olímpico de 64. Benvenuti tenía 32 años. En el momento de la pelea, Monzón tenía 28 años. 87 peleas como profesional tenía Benvenuti, estaban parejos en la cantidad de peleas. Sí. I giornali hanno ampiamente illustrato l'avvenimento, saprete tutti. Vamos a prestar atención, apenas empieza la pelea, Sí, de entrada nomás. de entrada, en una actitud de Monzón. Ahí está. Sí, decís ya, vos. no, pero vamos a ver otra acción de Monzón Ajá. y lo que significaba para Monzón esta pelea. Ujú. Yo te voy a mostrar acá, te lo voy a indicar ahora. Cuando se juntan los dos en el primer break, vamos a ver el hombro de Monzón. Sí, Monzón trabajó mucho con los hombros en esa pelea. Sí, Y los pelos al viento de Benvenuti. sí, Benvenuti se raya al medio. Las imágenes son en blanco y negro. Monzón utilizó pantalón rojo con vivos negros en aquella oportunidad Claro. y Benvenuti tenía así un pantalón negro Claro. con vivos blancos. Se usaba en esa época, el campeón usaba el pantalón negro. Claro, sí. En realidad se acostumbraba a que el campeón use el pantalón blanco, pero ya Pero, empezaba de a poquito claro. a modificarse esa costumbre, Sí, ¿no? sí. Ahí vemos el hombro Sí, izquierdo sí. de Monzón. 2 veces a la mandíbula, a la parte al maxilar inferior. Brusa le había enseñado algunos trucos a Monzón, Sí. porque Brusa decía que Benvenuti era un boxeador muy mañero. Claro. Entonces le enseñó algunos trucos, no solamente el que vos marcás con el hombro, que se vio perfectamente en aquella imagen, Sí. sino también con los codos Y el antebrazo. y el antebrazo, claro. Hay inclusive muchas imágenes gráficas de Benvenuti sufriendo mucho por esos roces permanentes Claro. con el codo fundamentalmente. Lo he hablado con don Amílcar. Quizás haya sido un mito, quizás él no me lo quiso asegurar,
pero se decía que Amílcar Brusa le afilaba los codos. Sí, sí, sí. Le afilaba los codos. Bueno, esto fue inclusive contado por Amílcar en más de una oportunidad. Sí. Sí, sí. Sí, los codos de Monzón se terminaron transformando prácticamente en un puño más. Claro. O en 2 puños más, mejor dicho. Sí. Monzón tenía una gran particularidad, que era un boxeador que, por empezar, demolía a los rivales. Claro. Y si bien es cierto, ha tenido, por supuesto, muchos knockouts de un solo golpe, pero Monzón los demolía a los rivales. Y este es un claro ejemplo de cómo lo fue demoliendo Benvenuti hasta noquearlo en el 12º round. Pero Monzón, por ejemplo, sí, permanentemente. Sí, todas esas mañas, esos golpes que realmente no son antirreglamentarios. Claro. El árbitro, cuando ocurre eso, el clinch, como se le llama, hay uno que está trabando, un boxeador que está trabando. El que traba no pega, claro. Y el otro que está con una mano libre puede tranquilamente pegar esos golpes. No son golpes que te van a hacer tanto daño, pero molestan. Sí. Allí está el final del primer round, donde me parece que ya en ese momento Benvenuti empezaba a darse cuenta de que la cosa no iba a ser tan sencilla que digamos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pertanto ha confermato una cosa, e cioè la potenza e la pericolosità del suo destro. Abbiamo visto però un Benvenuti ottimamente preparato, molto móvil. El comienzo del segundo round. Monzón siempre salía como queriendo copar la parada de arranque en los rounds, claro. ¿no? Estamos hablando de el primer intento de Monzón por un título mundial, claro, contra una gran figura como era Nino Benvenuti, en el patio de la casa de Nino Benvenuti. Sí, y con toda su familia, y con toda su gente. Por supuesto. Sí. Y la manera con que psicológicamente se preparó Monzón para esta pelea. Quizás no se haya dado cuenta de lo que estaba haciendo. Y es probable. Monzón se fue el 24 de octubre de ese año, o sea que Monzón se fue prácticamente 2 semanas antes a Roma ya para instalarse y para estar allí presente en el Palazzo dello Sport. Benvenuti tenía su campamento en un pueblito muy cerquita de Roma. Así es. Pero no paraba en Roma, no concentraba en la misma capital romana. Monzón tenía una gran particularidad, que era un boxeador que sabía muy bien pegar en retroceso. Sí, bueno, esa izquierda era un martillo. Era un martillo. Y como vos decís, retrocedía y pegaba con esa izquierda. Sí. Fíjate que prácticamente desde el punto de vista físico, si bien es cierto, Monzón es un poquitito más alto, pero no hay una gran diferencia, ¿no? Y me parece que el peso fue bastante parecido de parte de los dos. Los dos pesaron igual, 72 kilos 750, y al límite de la categoría, los dos. El pesaje se hacía en esa época el mismo día de la pelea, en la mañana. Ajá. A Monzón le costaba llegar al peso por la misma altura que tenía. Claro. Para el peso, para el mediano era muy alto y le costaba llegar. No era que gordo, nada que ver, pero le costaba llegar al peso. Sí. La noche anterior durmió tapado, con frazadas, incluso con un abrigo y tapado con frazada para que al otro día de la mañana llegara al peso. Claro. Bueno, cuentan que después de dar el peso, los boxeadores, y en el caso puntual de Monzón también pasó así, son de comer mucho, ¿no? De alimentarse mucho. Sí. Bueno, hoy en día el pesaje se hace el día anterior y te aumentan de un día para el otro 4, 5 o 6 kilos. Exactamente, sí. Bueno, esa noche ahí en el estadio estaba el Toto Lorenzo. Claro. Bueno, el Toto Lorenzo, el técnico de la Lazio. El técnico de la Lazio en ese momento. Dicen que el Toto también, porque Monzón ya tenía problemas con su mano, con su mano izquierda fundamentalmente. Sí. Y dicen que el Toto Lorenzo llegó, bueno, lo cuenta Cherkis Vialo en un libro, en un libro sobre la historia de Monzón, que el Toto Lorenzo llegó, no sé si al hotel, está al final ya del segundo salto, no sé si al hotel o ya directamente al estadio, y que a Monzón le aplicaron una inyección. Boxeaba infiltrado. Infiltrado. Ya antes de esta pelea ya lo infiltraban. Antes de esta pelea hubo varias peleas que llegaba infiltrado, para pelear infiltrado. Y déjame contar también con respecto al peso. La mujer del Toto Lorenzo
después del pesaje, le dio en un termo una sopa de gallina. Mira vos. La receta de Pelusa Monzón. Claro, claro. La receta de Pelusa, contaba Pelusa Monzón que era intomable eso. Ajá. Era pura grasa, era grasa de pollo. Grasa de pollo. Grasa de pollo. Con agua caliente. Con agua caliente. Bueno, era intomable, no se puede tomar. Pero Monzón se tomaba eso porque él decía que lo recuperaba físicamente. Claro. Entonces la mujer de Toto Lorenzo le hizo lo mismo después del pesaje y se tomó un termo de esa sopa de gallina. Ahí está el italiano queriendo asumir la iniciativa. Sí. Monzón en realidad, Monzón se sentía muy cómodo, tanto asumiendo él la iniciativa como también esperando. Sí. Y además el alcance de brazo de Monzón posibilitaba siempre tenerlo a mucha distancia. Claro. Se habló mucho sobre la preparación de Benvenuti. Benvenuti en realidad nunca fue un boxeador excelentemente preparado. Por estas cosas que vos decís, la vida de él no era una vida muy ordenada que digamos. Claro. Bueno, la vida de Monzón tampoco fue una vida muy ordenada que digamos. No, bueno, pero Monzón 2 o 3 meses antes de la pelea, sí, no había otra cosa más que hacer sí. que pensar en la pelea y trabajar para la pelea. Bueno, para la revancha que recién estábamos hablando, la revancha que le dio Monzón a Benvenuti, para la revancha Benvenuti se preparó como nunca. Sí. Y lo mató mucho antes y más fácil. Exactamente. Sí, le duró 3 rounds. Sí. Avete visto in questa fase di attacco Monzon manifesta apertamente le sue intenzioni. El relato que escuchamos de fondo es el relato original de la televisión italiana. Claro. Quando i colpi partono risultino poi assai pericolosi. Se escucha la voz de José Meno desde el rincón. Claro, esa voz finita. Esa voz finita, esos gritos. Sí. Amílcar Brusa también por ahí le pegó unos gritos, pero sin tutearlo. Sin tutearlo. Lo que pasa es que Amílcar, yo no sé si Amílcar alguna vez llegó a tutearlo a Monzón. Por lo menos, no sé si públicamente, la verdad que me cuesta, por ahí en esa intimidad sí. Claro. Pero... Le ha tirado las orejas un par de veces. Sí, pero... sí, claro. Sí. Bueno, Amílcar era un hombre así. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez fui a ver una pelea del zurdo Herrera a San Justo, en la mejor época del zurdo Herrera, que peleó contra un mexicano, y el mexicano en el primer round lo tiró. Y Amílcar, inmutable en el rincón, esperó que llegara el zurdo Herrera y lo agarró de las pastillas. Le tiraba las patillas para arriba. Para arriba. Terrible. Los gritos del zurdo Herrera se escuchaban en todo el estadio. Fue en la cancha de Colón de San Justo. Por supuesto que el zurdo Herrera salió y lo reventó a trompada. Claro, otro tirón, ¿no? De patilla como ese no sé. Claro, otro no se quería ligar. Claro. Sí. Allí está el final del tercer asalto. Una pelea que quizás por ese entonces tenía algún atisbo de paridad. Hasta ahí sí. Hasta ahí sí. Hasta ahí. Pero de a poquito, Monzón, lo que pasa es que ahí comienza el cuarto asalto. Monzón era un boxeador de, como decíamos recién, ¿no? De ir trabajando la pelea y tratando de demolerlo al rival a medida que pasaran los rounds. Incluso por ahí muy difícil de... Bueno, nosotros hemos visto esta pelea no sé cuántas veces, ¿no? Pero el que más sufría era el rival de Monzón. Sí. De afuera del ring, a veces no se observaban. Por ahí una derecha terrible también, ¿no? Sí, esa fue terrible. Sí. Pero por ahí no se observaban esos golpes con esa zurda que entraban por el medio de los dos guantes de la defensa de Benvenuti. Claro. Y no se nota, pero por ahí el pelo de Benvenuti por ahí te da una idea. Exactamente, ve que siempre lo mantenía siempre a distancia y muchas veces, como vos decís, ese directo de izquierda permanentemente entraba. Claro. Y si Benvenuti por ahí ya estamos en el cuarto asalto y ya no se anima tanto a atacarlo. Medio como que amaga y ya le tiene miedo a la zurda. Sí. E inmediatamente cuando Monzón se le acerca, trata de ir al clinch. Que había iniziato il combattimento portandosi all'attacco. Me parece que ahí se escucha el grito de los argentinos, ¿no? Monzón. Ahí es el cuarto round sí. Este es el cuarto round, sí. Ahí empieza el público argentino a hacerse escuchar. Cuando finalice este round vamos a ir a un corte, vamos a ir a una pausa
y después vamos a volver con lo que es el comienzo ya de la segunda parte de la pelea, que todavía no es la definitoria, pero es donde empieza de a poquito a verse la paliza, ¿no? Y a desnivelar. Monzón empieza a desnivelar. Porque fue una paliza en realidad. Sí. Inclusive, a medida que vayamos pasando los rounds, se van a ir dando cuenta el gesto de cansancio que va teniendo Benvenuti. Ya ahora Benvenuti ya no es el mismo de los primeros rounds. No. Le prime riprese sono anche le più difficili naturalmente per Benvenuti, che deve temere i colpi forti dell'argentino e deve in particolare studiarne un po' il tipo di pugilato. Manifesta qualche nervosismo el campeone. Ahí está tratando de acercarse Benvenuti, lo cual le resulta realmente muy complicado. Ya estamos casi sobre el final de este cuarto asalto. Una primera parte de la pelea en la cual todavía Benvenuti mantenía cierta paridad, como decía. Claro. Pero además ya ahí está el final. Vamos a una pausa, Nene, y después continuamos. Con Monzon che è riuscito probabilmente a strappare un leggero margine di vantaggio. Abbiamo detto che dopo le prime 2-3 riprese, nelle quali Benvenuti era riuscito a tenere in pugno il combattimento o perlomeno a prendere l'iniziativa, ecco, vedete Monzon che con un destro